2007, sí, opta el título de ingeniero civil informático Diego Altamirano Torres, con el tema que ahí está estipulado. El procedimiento es que nos haga una exposición, Diego, de 20 a 30 minutos, al cabo de los cuales hay una ronda de preguntas. Esas preguntas las realiza la comisión que estuvo detrás del trabajo de memoria de Diego, que es el colega Luis Evia, que lamentablemente está con COVID, pero bien, está bien, afortunadamente, por otro lado, si no hubiera estado aquí presencialmente, así que está conectado vía Zoom. Y quien les habla, Cecilia Reyes, la profesora Guido. Una vez que esas preguntas que las hagamos, Diego, en nuestra exposición, también se abre la posibilidad de que el público presente haga sus consultas, y de ahí nosotros nos vamos a retirar, o sea, me voy a ir en realidad con el computador a una cita para conversar con el colega Meseria y poder llegar a la nota final que vamos a poner ayer. Así que ese es el procedimiento. Sean todos ustedes muy bienvenidos, y Diego, me alegra mucho que esté llegando a este momento, y mucho éxito en todo lo que viene. Adelante, todos muy gracias. Antes de comenzar, quisiera compartirles una frase que en lo personal representa lo que a mí, o lo que para mí significa todo lo que es el esquema y marco de la educación. Dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela, un activista y político muy conocido dentro del área. Profesores, profesor online, compañeros y familia, mi nombre es Diego Altamirano. Ahora les voy a presentar lo que es mi trabajo de título, en el cual opto a mi posible título de ingeniero civil informático. Esta memoria se titula Sistemas de reportes y de retroalimentación de la actividad docente basados en cuestionarios datos virtuales para profesores del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Mi profesora guía es la profesora Cecilia Reyes, y mi profesor por referente, el profesor Luis Evia, que está ahí online. Hola, profe, espero se escuche todo. Antes de pasar a los contenidos per se, quiero contarles sobre cómo tengo estructurada la presentación para que podamos entender el contexto y hacia dónde fue este trabajo. Primero, una etapa de antecedentes, donde quiero mencionar todo lo que es el contexto histórico de este trabajo, cuáles son los pies que llevaron a todo lo que es el proceso de autoevaluación, acreditación y sobre todo los lineamientos que yo con mi profesora guía seguimos. Luego, una etapa de situación y problemas, donde estudiamos cuáles son las metodologías que existen ahora para todo lo que es la retroalimentación docente, y los trabajos anteriores que se realizaron para poder cubrir las debilidades de esto ya existente, donde con ello se salta a la propuesta de solución, donde exploramos cuáles son los objetivos de este trabajo, qué es lo que nosotros proponemos como funcionalidad para el departamento, y al final qué es lo que se diseñó, donde también se mostrarán los resultados de este sistema con estadísticas ya en pantalla, datos ya entregados, donde esta es la etapa de validación de este trabajo, y finalmente unas conclusiones donde veremos el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de las propuestas, unas pequeñas palabras y las conclusiones generales. Pero pasando con primero los antecedentes, hay varias fechas dentro de todo este contexto de autoevaluación, acreditación, calidad de docencia, pero hay tres muy importantes que quisiera destacar. La primera en 1981, donde ocurre la reforma de la educación superior en Chile. En esta fecha, con el objetivo de aumentar la competitividad entre instituciones y aumentar el rango, sobre todo socioeconómico, de la matrícula, se arma esta reforma que, entre otras pequeñas inclusiones, se diferencian todo lo que son los institutos de educación superior en tres categorías, que son los centros de formación técnica, los institutos profesionales y en los que estamos ahora, universidad. La siguiente fecha es en el 2006, donde desde una promulgación en el 2005 de la ley 20.129, se generan dos entidades muy importantes, que son la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, que es la CENAP, y la Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado, que es la CONAP. Estas son las que dieron todo lo que son los lineamientos y como el esquema general de cómo vamos a acreditar una carrera, cómo se puede ir mejorando la docencia de una carrera, qué son las cosas que se van a evaluar y sobre todo hacer como un estándar a todo lo que es, oye, esta es una buena institución, esta es una buena carrera. Luego, saltando 2017, ocurrió el cierre de un proceso de acreditación dentro del Departamento de Informática. En este proceso de acreditación se le otorgó a la carrera de informática la máxima duración de acreditación de 7 años. Sin embargo, detrás de ese proceso de acreditación se generó un informe. Este informe se llama Informe de Autoevaluación de Ingeniería Civil Informática. En este informe, a pesar de que tiene un montón de fortalezas y fortalezas bonitas, tiene una serie de ítems que, según el informe y según el proceso de acreditación, requieren ser mejorados para poder alcanzar mejores estándares.
A la derecha se ve una tabla extraída directamente del informe, el cual tiene una lista de 5 ítems prioritarios que deben ser mejorados dentro del departamento. Hay dos que quisiera destacar. El primero, número 2, marcado con verde, que es sobre la necesidad de ajustar la carga académica que se relata dentro de la malla curricular a lo que realmente es en cada asignatura. Nos pasaba que había muchas asignaturas que exigían mucho más de lo que se decía en la malla curricular, o mucho menos, y este criterio dice que es necesario ajustarlo, ya sea ajustar la asignatura a la malla curricular o la malla curricular a la asignatura. Esta está marcada por una M, si esta alcanzan a leer, porque es el trabajo de un compañero, que voy a mencionar más adelante. Y el criterio de prioridad número 1, que es en el que yo me voy a centrar para este trabajo, que es acerca de la necesidad de mejorar los niveles de retención y titulación dentro de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Las estadísticas que están a la izquierda son la tasa de retención y la tasa de titulación de 2018. Para 2018 teníamos un 34% en la tasa de retención. Esto quiere decir que 2 de cada 3 personas se van de nuestra carrera sin terminar su estudio. Por supuesto, esto ya con mis compañeros sabemos que eso es bien verdad, porque hay casi que conocemos más gente afuera ahora que dentro de la institución. Y también esta estadística, que la verdad la primera vez que la escuché quedó un poco loco, que la duración promedio de titulación, desde que uno entra hasta que se titula, son de 8 años, incluso de 8 años y medio, alcanzando los 17 semestres. Eso quiere decir que desde un original de 5 años y medio, que propone la malla curricular, esto se extiende a un promedio de 8 años. O sea que fácilmente podemos tener gente que se titula a los 10 años, o sea, lo cual por supuesto no es bueno, y no damos buen indicador hacia la carrera. Bueno, con eso de contexto y ya el macro de dónde está este estudio, veamos qué existe hoy en día en la institución para generar todo lo que es la retroalimentación, todo lo que tiene con la calidad de docencia, etc. Hay dos ítems importantes. El primero es la encuesta docente. La encuesta docente es una encuesta que se realiza a los alumnos al final de cada semestre, que se responde para cada profesor, que este alumno, en cada asignatura que este alumno estuvo. Esta encuesta consiste en 19 preguntas en una escala de temporalidad, es decir, si el criterio en cuestión se cumplió nunca, o se cumplió frecuentemente, muy frecuentemente, o siempre, o casi siempre. De una pregunta acerca de si es que se generó aprendizaje dentro de este curso, y dos preguntas de texto que son de estilo si se recomendaría a este profesor o si es que hay algo que se podría mejorar dentro del curso. Esta encuesta, ya un poco obsoleta, presenta una serie de debilidades que se han conversado harto en este trabajo, y en resumen son dos grandes puntos importantes. El primero es que la estructura de la encuesta es muy larga, lo que genera de que, como se solicita a final de semestre y para todos los ramos, uno muchas veces dice, oye, esta encuesta es muy larga, tiene un montón de preguntas y más encima tengo que responderla ahora 5 o 6 asignaturas, me va a costar dar la retroalimentación específica y el grano que a mí me gustaría. Y lo siguiente, que yo creo que el gran problema que tiene esta encuesta, es que en el sistema que está implementado, que es el SIGA, el Sistema de Información y Gestión Académica, esta encuesta, para todo lo que es revisión de los resultados, no permite nada de lo que es comparaciones históricas de los resultados. Es decir, si yo soy un profesor, jefe de carrera, soy director de pregrado, y quiero ver los resultados de un profesor en particular, yo no puedo ver la comparación de resultados de un semestre con semestre anterior. Lo que por supuesto me quita todo lo que es la perspectiva temporal acerca de si este profesor mejoró o empeoró su calidad de docencia, o si es que hay ítems que es necesario iterar para alcanzar un mejor puntaje en esta encuesta. El segundo trabajo importante en este contexto de autoevaluación es la memoria de mi compañero Matías Valenzuela. Detrás del proceso que se mencionó de autoevaluación en el 2017 nació el proyecto UAT-USM. Este proyecto buscaba reforzar todo lo que son indicadores de carga académica y calidad de docencia dentro de la institución. Y dentro de este mismo proyecto nació lo que se llamaba el proyecto de estudio de carga académica ICI. Este proyecto, el objetivo general era levantar una serie de datos acerca de cuál es la carga real de todas las asignaturas difíciles o críticas dentro del departamento. Un muy buen proyecto, yo tuve el agrado de participar en él con mi compañero Matías Valenzuela, que es el autor de su memoria, que encontró una serie de debilidades dentro del departamento, y más que debilidades, necesidades que se necesitaban cubrir. Se resumen en 3 que tienen que ver con el criterio ya mencionado, que era mejorar las tasas de retención y titulación dentro del departamento. El tema sobre evitar
evaluar realmente la carga de trabajo de las asignaturas, que tiene que ver con esto de levantar los datos, a lo que iba el proyecto. Y que esto era el gran producto de su trabajo, es generar un modelo de encuestas que puedan ser implementadas dentro de la aula virtual. Es decir, generar una iteración nueva de la encuesta docente o nuevos formatos de encuestas que uno pueda subir o trabajar dentro de su aula virtual, de su clase, donde el profesor desea implementarlo, y así tener retroalimentación más directa, moderna, por decirlo así, y específica hacia lo que el profesor quería conseguir. Lo que generó Matías Valenzuela en su trabajo fue un modelo de encuestas de retroalimentación, donde existe una que retroalimenta los temas del semestre, muy parecido a la encuesta docente, pero un poco más al grano, y una encuesta que tenía que ver con los tiempos, donde uno podía decir, oye, en este trabajo, en este estudio, me demoré tantas horas, y así generar como un plano sobre cuánto de verdad, de esfuerzo tomaba la asignatura. Y otro que fue los informes de resultados de la asignatura, donde a través de una serie de focus groups y encuestas que se implementaron en ese proyecto, generamos un informe para 7 asignaturas, las más críticas, con más tasa de reprobación dentro del departamento, en el cual yo tuve el agrado de participar y ahí personalizar un poco los gráficos, donde se generaron estadísticas súper al hilo acerca de cuáles eran los problemas de cada asignatura, qué ítems se podían mejorar, y sobre todo poder modernizar todo este proceso de la analítica de datos, dado que en la encuesta docente, en el sistema que antes mencioné, no tiene como esta gran funcionalidad de poder mostrar estadística y resumen y decir, oh, tienes que mejorar en esto y esto y esto, sino que los resultados son como impresos de manera muy... Bueno, como a pesar de que fue uno de los trabajos, muy buen trabajo y un trabajo muy innovador en todo lo que tiene que ver con retroalimentación, tiene unos detalles que son sujetos a mejora, que fueron detalles que yo me encontré con mi profesora guía a la hora de implementar esta encuesta dentro de un semestre. En el primer semestre de 2022 nosotros quisimos levantar la encuesta de Matías para poder tener una base de datos que servirían para mi sistema. Y al hacerlo nos dimos cuenta de una serie de problemas, donde acá hay dos relevantes que son que el primero, para poder levantar esta encuesta, está como un formulario donde puedan venir alumnos y responder, es una tarea que tiene que hacerlo manualmente el implementador, es el profesor, el jefe de carrera, el ayudante que lo va a hacer. Y lo que esto terminaba causando era que si uno veía una pregunta que estaba escribiendo en el formulario y decía, ¿sabes que no me gusta el enunciado de esta pregunta? Voy a decidir cambiarlo o orientarlo hacia lo que a mí me parece una mejor conjugación. Y eso es como la escala pequeña, porque fácilmente se podría escalar, oye, esta pregunta no me gusta, la voy a eliminar. O esta pregunta la encuentro que está en un mal orden, así que la voy a dejar después de esta otra. Esto al final del día lo que causaba era que el formato de las encuestas cambiara y ahí veremos que será un problema grande dentro del levantamiento del sistema, que es el producto que yo tenía propuesto en este trabajo. Antes de saltar a lo que es la implementación en sí, quisiera nombrar una serie de bibliografías importantes en el proceso de diseño de estadísticas para profesores. Hay 4 lecturas, sin embargo, hay una que resalta más que la de 2012 de Martínez Maldonado, que hace un levantamiento de un modelo que busca hacer una especie de marco en el cómo evaluar la calidad de aprendizaje dentro de mesas de carácter de lo que nosotros conocemos como activo, que son clases de mesas redondas. Una ciencia que era nueva para esa fecha y por lo tanto se necesitaba levantar un margen o una especie de modelo para poder evaluar el nivel de aprendizaje. Dentro de eso existen una serie de lecturas posteriores, las cuales apoyan cada uno o a una revisión de la literatura o un modelo en específico. Sin embargo, hay una literatura la cual es muy bonita, en mi opinión, que la encontramos genial, que es de Mohamed Essaouira, en la Universidad de Lyon, en Francia. Lo que hace Mohamed, o lo que quería originalmente hacer Mohamed, era levantar todo lo que son, cuáles son los modelos que existen actualmente, cuáles son las prácticas que existen, y generar o encontrar el mejor modelo que exista para generar estadísticas dentro de una asignatura. El problema que encontró Mohamed es que, a pesar de revisar una serie de implementaciones en distintas universidades en distintos continentes, resulta que ninguno proponía un modelo estático sobre cómo levantar un dashboard para profesores. Todos como que oscilaban entre decidimos hacer esto porque esto, decidimos hacer esto porque esto otro, y la mayoría de ellos fallaban por A o por B. Y llamaremos fallar a que el modelo no se utilizaba, el sistema no se utilizaba, que las encuestas no generaban la información que realmente se necesitaba, etc.
Y lo que hace Mohamed es que toma todos esos insumos, todas esas instancias de modelos y sistemas que se han implementado y genera un modelo por sí mismo. Y más que modelo, es una serie de indicaciones para poder generar un correcto sistema y que más que nada sea realmente utilizado. La gran enseñanza de Mohamed es muy importante estudiar el contexto en el que se va a instaurar este modelo. Lo que aprendió es que, a pesar de que todos los modelos se diferenciaban, todos tenían en común de que mientras más se estudiaba el dominio y el negocio y el contexto donde se instauraba, mejor era el resultado a la hora de entregar resultados, entregar perspectivas y sobre todo utilización. Así que es una lectura que yo utilicé mucho para guiar el proceso de cómo diseñar un buen sistema. Entonces, antes de saltar, ¿cuáles son los objetivos de esta memoria? En general, los objetivos específicos van acerca de hacer un estudio de la literatura, como mencionaba anteriormente, de cómo crear estos modelos, cuáles son las prácticas dentro de la universidad respecto a cómo generar retroalimentación docente, y finalmente levantar un sistema que sea capaz de generar esta retroalimentación que buscamos con la profesora, que entregue una accesibilidad a los profesores, algo que ahora mismo el SIGA no es capaz de hacer. Bueno, la primera funcionalidad que está propuesta a la hora de escribir esta memoria es que fuera un sistema donde yo pudiera recoger datos de encuestas ya hechas, subirlos a una base de datos y generar gráficos y estadísticas para poder hacer tanto visualización de resultados con gráficos y cosas que al profesor le interesen, como hacer comparaciones históricas a través del tiempo con resultados de distintos semestres, que al final eso es lo relevante, lo que más buscamos. Sin embargo, como mencioné antes, nos encontramos con el problema de qué pasa de si a un profesor le interesa cambiar el formato de la encuesta, o le interesa cambiar el orden de las preguntas dentro de la encuesta. Lo que esto causaba era que esta función de acá, la de comparar los resultados en un ámbito histórico, se resultaba muy difícil de implementar. Y en concreto, para cada variación que existiera, tenía que existir una forma de trasladarla al sistema, decir, oye, estas preguntas son estas, y eso era un trabajo manual. Y por lo que aprendimos en la lectura antes mencionada, mientras más esfuerzo se le requiera al dominio para implementar el sistema, menos usado va a ser, porque al final yo creo que todos estamos como ocupados en nuestras labores y si el profesor dice, tengo este sistema, pero tengo que hacer tal y tal cosa, no lo va a utilizar. Y para ello lo que decidimos fue crear una misma interfaz, estandarizar ese input de encuesta, ese input de datos dentro del mismo sistema. Es decir, que el mismo sistema se haga responsable de entregar un medio por el cual los estudiantes puedan responder una encuesta de retroalimentación, que es la tercera funcionalidad, la interfaz para responder la encuesta de retroalimentación. Entonces, pasando a la interfaz de resultados. La primera es la vista de la encuesta de retroalimentación. Esta encuesta fue creada a la par conmigo y mi profesora guía para ser lo más ágil y breve posible y que vaya hacia los datos que más interesan a la hora de mejorar la calidad de una asignatura. Son 4 preguntas. La primera es acerca de los tiempos, si los tiempos dados en la asignatura, tanto para evaluaciones y tareas, han sido lo correcto. La segunda es sobre la dificultad, si es que las evaluaciones van acorde a lo que se ha enseñado dentro de la asignatura. La tercera, acerca de qué tal es la utilidad de las ayudantías dentro de una asignatura. Un ítem que está completamente ausente en la cuenta docente, así que un buen pie a la información o a la nueva información que vamos a tener. Y por último, una pregunta un poco más abierta de alternativa, que es una escala del 1 al 5 sobre qué tanto sientes que aprendiste dentro de este curso. Esta escala va de 1 a muy poco, a 5 a mucho, y el resto de alternativas va en una escala Likert, que es de 1 a 5, desde muy en desacuerdo a en desacuerdo, neutral, de acuerdo y muy de acuerdo. Y por último, una práctica que la verdad destacamos de la encuesta docente es entregar un campo de texto en el cual el estudiante, de desearlo, puede entregar una retroalimentación escrita acerca de elementos específicos que desea informar, retroalimentar o que crea que necesitan interacción. O tal vez incluso un comentario positivo acerca de, por favor, siga haciendo esto. Con eso visto y con ese input ya definido, ya teniendo esa estandarización de los datos, ya se pueden generar interfaces que puedan trabajar con esos datos y no estar mareándose en hacer implementaciones para acá, tipo de encuesta y para acá. La vista de resultados de encuesta es una interfaz ágil en el cual el profesor puede decir, quiero buscar las encuestas de este tipo de encuestas en este semestre y luego ver las asignaturas que dictó en ese semestre y poder imprimir los resultados.
Esta interfaz puede ser vista en cualquier momento del semestre y la interfaz anterior también puede ser respondida en cualquier momento del semestre, por lo que la retroalimentación puede ser en cualquier momento, en cualquier duración de la asignatura, o sea, al comienzo, de la mitad, al final. Una innovación grande, dado que la encuesta docente por lo general se fomenta responderla solamente a finales de semestre, por lo que es como una retroalimentación post-mortem para siguiente iteración. También la vista de estos resultados tiene un apartado que son un compilado de las retroalimentaciones escritas que se le han entregado al profesor. Con esto, y estas dos interfaces juntas, lo que el profesor puede hacer es, ya sea a la mitad del semestre o a la final del semestre, poder revisar, oye, quisiera ver cuáles son mis resultados, cuáles son los ítems que puedo mejorar, que serían estos de aquí, que son los 4 antes mencionados, y cuáles son los elementos que tal vez podría mantener, elementos que podría mejorar, que es esta retroalimentación de texto. Y finalmente, el gran valor que entrega este sistema es esta vista de comparación histórica, que es capaz de tomar los resultados de todas las encuestas de ese profesor para esa asignatura y mostrarle en un gráfico que te resuma para cada ítem, para cada pregunta, cuáles son los puntajes de cada semestre. Como se ve en el gráfico, esto lo que permite deducir es que si es que existe un avance o un retroceso dentro de la evaluación o la retroalimentación o la calidad de la docencia. Esto es muy importante porque un jefe de carrera puede entrar acá, solicitar por un profesor y ver si es que de verdad las indicaciones de un semestre anterior o de un año anterior han sido válidas o han sido realmente efectuadas o si realmente han generado un valor dentro de la asignatura. Para la validación, que es para las pruebas dentro del sistema, se utilizó un set de datos que fue cortesía de nuestra secretaria, Erika Rojas, que nos entregó la planificación docente del semestre anterior, el 2022-2, el cual constaba con 98 paralelos y más de 20 profesores inscritos, ya sea full time o part time. Para cada asignatura se generaron 30 respuestas de alternativa aleatoria. Sin embargo, se hizo un enfoque en base de datos, más que nada para poder ver si es que sobre todo la impresión de retroalimentación escrita se efectuaba bien. Y también para temas de resultado histórico. En esta asignatura de prueba añadimos datos desde 2020 y 2022 hasta 2022, que son estos gráficos que se imprimían acá y se imprimían correctamente. Bueno, la validación fue más que nada una prueba de sistema, probar en todas las excepciones, cuáles eran las formas de que el sistema se pudiera romper, todo eso del estilo. Así que se lo resumiré. La interfaz que tiene más validaciones es la de la encuesta de retroalimentación, porque al ser algo que busca ser ágil y rápida de responder, tiene que ser lo más a prueba de fallas posible. Entre las validaciones más importantes es que donde uno ingresa el correo institucional, tiene que sí o sí ser un correo institucional. Si es que uno ingresa un correo institucional y detecta que uno ya respondió esa encuesta para esa asignatura en ese semestre, lo que hace es que te avisa de que la encuesta está duplicada, que es este mensajito oscuro que está acá, y te consulta de si quieres reemplazar el nuevo resultado o si quieres no enviar la encuesta. Esto es importante en caso de un posible abuso de la encuesta, o si es que uno se olvida que la respondió y sin querer la envía de nuevo, esto para no mermar los datos. También para todo lo que son el resto de las pistas, hay una validación cada vez que se solicita el más mínimo dato, que son estos mensajitos cortos que mostré acá, como por ejemplo que se envía la encuesta, que se envían los resultados, se reciben los resultados. Y también para evitar el mal envío de datos, como por ejemplo en la vista de retroalimentación, donde si uno no escoge una asignatura, no puedes escoger un paralelo, y si por alguna casualidad uno escoge un paralelo y luego te selecciona la asignatura, el sistema automáticamente te reinicia la selección y es inteligente en saber, oye, aún no tienes escogido una asignatura, no puedes tener escogido un paralelo. Un gran valor que le añadimos a esta interfaz es que el enlace de esta encuesta puede ser preparado, donde el profesor puede decir, oye, quiero que esta encuesta sea para mi asignatura, este paralelo en específico, y cuando uno entre como estudiante a ese enlace, los campos de la asignatura retroalimentar y el paralelo a retroalimentar vengan ya listos. Entonces el estudiante solo coloca su email y comienza la retroalimentación. Después de validarlo, pudimos concluir que el sistema funciona correctamente. Como vimos en la interfaz anterior, los gráficos se imprimen bien, se ajustan bien, los datos son congruentes con lo que se ingresó, las retroalimentaciones se imprimen bien, por lo que damos como
por exitoso el sistema, al menos en la funcionalidad que nosotros decidimos implementar. Bueno, saltando a las conclusiones, para donde no dice. Las primeras conclusiones es sobre el análisis del estado del arte de todo esto que tiene que ver con la encuesta. Pudimos ver un montón de bibliografías que hablaban sobre cómo hacer dashboards para los profesores, cuáles son las prácticas que ya hemos hecho. Una de estas, la gran mencionada por Mohamed, que era cómo hacer dashboards para profesores. Una muy buena literatura que ojalá podamos utilizar a futuro, ya que tiene un muy buen pie sobre la ciencia de la retroalimentación. También acerca de las prácticas que existían en la universidad. Con la profesora conversamos mucho sobre qué es lo que hace sobre todo un subdirector de pregrado, que era el cargo de la profesora Guía, sobre cómo este cargo revisa el avance de cada profesor, revisa cómo este ha mejorado, revisa qué son los ítems que hay que mejorar y sobre todo qué es lo que le hace falta a este subdirector, a este jefe de carrera o al mismo profesor para poder mejorar efectivamente su calidad de docencia. Y también acerca de la implementación. Como vimos recién, el sistema se implementó correctamente, funciona, no se cae, que fue un punto difícil dentro de esta memoria, y es capaz de imprimir los resultados de forma precisa. Es decir, yo probé con semestres distintos, cambiando, como hardcodeando en el sistema, oye, quiero ver los resultados de este semestre, en vez de lo que hacía era correctamente imprimirme los textos de cada semestre y no mezclar semestres entre sí para que sean lo más veraces posible los datos. Acerca de las conclusiones generales de este trabajo, el primero es acerca de las estadísticas que logramos conseguir dentro del departamento, sobre todo, tanto en el trabajo de esta memoria como en los trabajos anteriores. Yo tuve una gran pasión con la profesora en nuestro proyecto de carga académica y pudimos aprender mucho acerca de cuáles eran los ramos críticos, cuáles eran los puntos débiles del departamento, qué se podía mejorar, qué podíamos buscar tanto dentro del estudiantado como dentro de los profesores para mejorar. Y lo que nos dimos cuenta es que había una excelente disposición tanto de profesores como de estudiantes de entregar retroalimentación y recibir retroalimentación. Y era muy curioso porque a pesar de que habían problemas, la disposición existía. Eso lo hicimos a través de unos focus group que nos fue súper exitoso. Por lo que eso inspiró a la creación de este sistema y a que exista un pie para levantar estos datos. Lo siguiente, sobre ya cuando fuimos como conversando y iterando, la calidad de docencia cada vez se nos hizo como más relevante a la hora de poder ajustar sobre todo los temas de carga académica, de nivel de aprendizaje, cosas del estilo. Y concluimos de que a pesar de que levantando datos no es como el medio solo o el medio purista para poder generar y hacer la docencia perfecta, sí es como el gran insumo que puede tener un profesor a la hora de tomar las decisiones en su siguiente iteración. Siguiente, sobre la utilidad de la herramienta, que viendo que existía la encuesta docente, apoyando a Matías en su trabajo, nos dimos cuenta de que estos medios, sobre todo en la informática, estos medios que nosotros podemos aportar son sumamente importantes, ya que bueno, otra arista, otra especialidad no son capaces de levantar datos como nosotros lo hacemos, por lo tanto es como un trabajo ultra importante a la hora de poder aportar lo nuestro en este mundo. Y finalmente, que yo creo que es como lo que yo más aprendí, sobre todo porque la profesora, gracias, me incluyó en un proyecto de actualización de mail, del perfil curricular del departamento, donde pudimos conversar con profesores, yo podía escuchar a los profesores, tomar apuntes, yo pude entender muy bien cuáles eran las necesidades de los profesores, qué era lo que ellos hacían, o qué era lo que ellos se quejaban, cuáles eran los problemas. Y con eso entendía de que yo siempre fui estudiante, obviamente, pero no tenía la perspectiva completa acerca de, oye, ¿qué es lo que verá este profesor dentro de la clase? ¿Qué será lo que él cree que son los puntos negativos de nosotros los estudiantes? Y con esa cohesión se logró generar un insumo que en lo que nosotros creemos es lo que es apropiado para mejorar todo esto. Bueno, y finalizando, bueno, primero agradecer tanto a todos los espectadores como a mi profesora guía por tomar mi tema. Fue un camino difícil, dado que entre tanta actividad, entre tantos datos que quise levantar, entre temas con las encuestas, tuvimos que siempre estar cambiando cosas, regulando cosas, pero para mí siempre fue un honor entregar este insumo, este trabajo, este por último pie a todo lo que está en nuestra institución. A mí me ha encantado la docencia desde que voy en el primer año y le agradezco mucho a la profesora por poder incluirme tanto en su ayudantía en tercer año como ahora últimamente en proyectos de estudios, el trabajo que era un sistema de retroalimentación directa.
para mí siempre ha sido un honor participar en esto, aunque haya sido difícil desde mi noble perspectiva de estudiante. Sí, yo creo que espero poder aportar en algo, aunque sea lo más mínimo, ya sea dando este pie informático, como les digo, como entregando este nexo de perspectiva entre qué es lo que ven los estudiantes, qué es lo que ven los profesores, qué es lo que hay que hacer, qué son los medios. Lo bueno es que ya tenemos experiencia en eso porque bueno, con mis compañeros siempre pasaba con una asignatura y siempre teníamos que ver, llamábamos a la profesora, a la dirección de pregrado, para conversar y casi siempre generábamos soluciones tangibles, cosa que a uno al principio le da como miedo acercarse a un profesor y decir, oye, me complica esto, o sabes que estás problema con este ayudante, etc. Así que yo estoy muy agradecido por poder participar de esto, también agradecido con todos ustedes por poder venir, por poder presenciar este acto. Y nada, pues, nada más que decir, así que muchas gracias. Diego, muchas gracias por tu presentación. Vamos a partir con las preguntas de Luis, por favor. A ver. Hola, ¿me escuchan bien? Bastante bien. Sin miedo. Ya, yo no los voy a contagiar a ninguno de ustedes porque estoy a través de la red. Tu micrófono está sobre Bastián, te digo, activa y te está escuchando. Tu ayudante de práctica está aquí presente. Bastián, ya. Y una pregunta porque no veo el resto del escenario. ¿Está Matías Valenzuela por ahí? No, no pudo. No, no puede ir, no se Ah, no puede pudo. escapar. Ah. Está trabajando. Así que lo vamos a apelar a Matías entonces. No. Sí, no. Ya no, a ver, voy a hacer 3 preguntas básicamente y de ahí a lo mejor deriva otra más. ¿Ah? La primera, están presentes tu familia, ¿cierto? Sí es. Ya. Y probablemente algunas personas que no son informáticas. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿por, ¿por qué tú valoras que tu tema tenga que ver con estos procesos que son propios de la carrera? Porque alguien podría decir, bueno, ¿qué anda haciendo un civil informático? Ah, entonces, debe ser porque como él estudia informática, entonces por eso hizo la memoria en este tipo de cosas. Aquí una pregunta parecida a la que le hice a Bastián en su examen, ya que me dicen que está presente. Entonces, ¿qué hace un informático viendo temas de calidad en la educación de una carrera cualquiera? ¿Por qué es necesario que un ingeniero civil esté metido en este tipo de problemas y propuestas de solución? Estaba preguntando por qué meto las manos en la cocina. No, ¿por qué un Ah, sí. informático? ¿Por qué alguien dice, oye, ¿por qué no están viendo Te quedaste en el algoritmo. Claro. Pero me gusta esa pregunta porque tiene que ver mucho con mi filosofía dentro de la informática, así que se la comparto. Hoy en día la informática ya no es como una ciencia aparte, sino que es casi una realidad que se anexa, ya se está anexando a absolutamente todos los días en nuestra vida. Yo creo que la carrera de informática tiene el gran potencial de ser capaz de aportar en todos en esas áreas en las que antes eran pura docencia, como dijiste, pura medicina, hasta incluso pura gestión, ya sea de universidades, de restaurantes, lo que sea. Ahora que existen las tecnologías, existen los medios, existe la capacidad tecnológica para levantar esas cosas, es el informático quien da la facilidad de decir, voy a generarte un sistema que te automatice este proceso, que te genere que te entregue este valor que antes un analista o alguien que se encargara de estadísticas no te podía entregar, al menos no de manera tan ágil. Sobre por qué por qué un informático está tanto dentro de la docencia, yo creo que a pesar de que un docente sabe lo que hace, un docente sabe cuáles pueden ser sus fortalezas o debilidades, muchas veces las realidades se esconden detrás de datos o de patrones o de promedios que uno descubre solamente cuando los consulta. Y eso pasa mucho dentro de la ciencia de datos a la hora de inferir el porqué de algo. Y no sé, uno puede levantar una encuesta, tal vez a mí me toque cuando dé la clase, le levante los datos y vea que una palabra se repita mucho, algo que yo no había pensado, algo que nunca me habían dicho directamente, pero que de pronto estaba ahí en los datos, y incluso tal vez mis estudiantes no habían conversado entre sí. Pero gracias a que yo entregué este medio, gracias a que existe esta labor tecnológica, yo puedo tener estas conclusiones que palabra a palabra no se podrían conseguir. Bien, gracias. Es porque la información está en todas partes.
Entonces, por eso que entre ellas, en estos procesos docentes, que podrían ser perfectamente de ingeniería química o de la educación medicina, etcétera, ¿m? ¿Cierto? Así que coincidimos con la respuesta. La segunda, y ya que hablaste que querías mucho a la carrera, informática, nos mostraste dos indicadores que no son buenos. El porcentaje de aprobación, o sea, Presencial. de retención y la cantidad, la duración real de la carrera. Entonces, respecto a esos dos indicadores que son clave, son cuantitativos, eh, ¿qué inducirías tú de lo implícito? Porque ese es el resultado de algo, de un proceso. Entonces, ¿por qué crees tú de que esos dos indicadores son tan bajos, digamos? ¿No? ¿Cuáles son las causas, según tu apreciación? Bueno, a primero sí o sí es un problema complejo, no es como algo que diga, esta es la razón, que ahí. Sí o sí es multifactor, sobre todo por lo que hemos encontrado dentro de, como mencionaba, los estudios que se han realizado antes, que los que yo he participado, que hemos realizado las dos. Pero si me consulta acerca de lo que yo he descubierto, por decirlo así, dentro de mi análisis, tiene que ver mucho con la diferencia entre personas muy capaces y personas que se le hace más difícil un estudiantado, sobre todo de una universidad con un prestigio como el nuestro. Por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he conversado, por lo que se ha analizado, gran parte del problema es acerca de, no idealización, pero sí muy cerca de pensar los tiempos y el esfuerzo de cada estudiante como algo muy cuantizable en términos de tiempo. Si no, esta persona trabajará 40 horas a la semana o estudiará 45 horas a la semana dentro de todas sus asignaturas. Pero lo que terminaba pasando, y fue lo que me pasó a mí, que hablé con casi todos los que conocían, era que al estudiar 45 horas a la semana, tiene un desgaste muy distinto a lo que es trabajar, por ejemplo, en una fábrica 40 o 45 horas a la semana. Yo creo que el esfuerzo cognitivo de estar en una institución no es algo que debería evaluarse en horas, sino en complejidad y sobre todo en qué tan difícil es apuntar hacia un objetivo de aprendizaje o hacia la completación de un trabajo en específico. Eso es lo que yo creo, pues. Muy buena respuesta, interesante. Asociarlo con el grado de complejidad. Ya. Tercera pregunta, mira, justo en la encuesta que pusiste y que dijiste que no había que cambiar, cuando estáis presentando yo estaba diciendo, a ver, ¿qué le voy a cambiar a la encuesta? Ah, entonces me estáis dejando sin alternativa. Ya. Y ahí podemos conversarlo, digamos, ¿ah? Más largamente, pero ahora el tiempo es más corto. Entonces, eh, yo lo que he aprendido de la encuesta docente, donde hay que tener, donde los profesores básicamente eh, tienen siguiente alternativa. ¿Cuántos alumnos hay presentes en este momento? Por favor, más o menos. Es 4. Cuatro estudiantes, cinco estudiantes, ya. Mira, los profesores toman actitudes como la siguiente. El otro día, reunión de profesores, yo partí diciendo, oye, bueno, veamos qué mejor hacer. Veamos los resultados de la encuesta docente. No, no hay nada que ver. ¿Cuáles son los cambios que vamos a hacer respecto al año anterior? Sin considerar las opiniones de los estudiantes. Si uno escarba un poco, lo que sucede es que los profesores quedamos heridos por los comentarios a veces de los estudiantes que son bastante lapidarios. Eh, yo el viernes llegué aquí bien amargado a la casa, bien amargado. Yo vi los resultados de la encuesta docente mía y la verdad que para el trabajo gigantesco que yo hago, ver un resultado, por ejemplo, de un estudiante que dice, échenlo, así de claro. Bueno, después voy a ir al COVID finalmente, por eso que venía andaba medio bajo, tan bajo el ánimo. Pero la sugerencia que yo haría en la encuesta, en el tema de sobre todo las preguntas abiertas, es obligar a que el estudiante haga un comentario positivo y uno de mejora.
¿Estamos? Porque con el comentario positivo y de mejora, se obliga al estudiante a pensar en los aspectos positivos que hubieron. Porque la encuesta docente no es un Twitter, ¿ah? Donde la gente maldice a cualquiera gratuitamente. Entonces, eso, ¿por qué? Porque, entre paréntesis, no es que solamente yo lo diga, sino que es una técnica que se usa, porque el vaso siempre tiene dos partes, una parte llena y una parte vacía. Entonces, permitiría de mejor manera al evaluador en este momento, a quien quiere el feedback, decir, a ver, pero ¿qué cosas yo hago bien? Ah, hice bien esto, pero el estudiante consideró que lo negativo era esto otro. ¿Ah? Y eso fuerza entonces a la persona, al que está llenando la encuesta, a que busque mirar el vaso completo y no solamente una parte. Y a quienes tienen que tomar decisiones, por ejemplo, los jefes de carrera, directores de departamento, a hacer un balance entre ambas situaciones. ¿Ah? Entonces, perdón el comentario, fue más un comentario largo, pero la verdad es que el No, viernes quedé no, súper gracias. bajoneado. Muchas gracias. ¿Qué piensas tú de ese cambio? Porque yo te lo estoy pidiendo así directamente. ¿Ah? Me gustó mucho. Lo encuentro psicológicamente correcto, porque así no se le da como al que responde la encuesta la labor de decidir si quiere retroalimentar algo bueno o malo, sino que se le da como el espacio. La verdad es que me gustó harto y ojalá conversarlo, tal vez lo conversemos después. Así que me gustó harto. Lo pondremos en marcha. Una buena escuela. Sí, no me gustó. Es más justo. También. Y sirve para los dos lados, que el color recibe también algo positivo y lo va a motivar a mejorar. Sus encuestas son muy buenas todas. ¿Ah? Sus encuestas son muy buenas. De perspectiva. Sí, Bien, profe, esas son muchas mis gracias. preguntas y Muchas gracias, Luis, y por felicitar. ser. Ahora, quiero decir antes, perdonen que, porque eh, el computador tengo que estar atento porque probablemente vienen a dejar un computador porque con la pandemia compré un HP y la verdad que ha sido bastante mediocre el funcionamiento del tema. Entonces hoy día estoy esperando que llegue, manden uno de China, digamos, que compré. Entonces si toca el timbre voy a tener que... Entonces aprovecho de decir al tiro que yo valoro mucho el aporte que justamente tú has hecho, no solamente con tu memoria, sino que con tu trayectoria, con tu forma de ser, eh, de tal manera que agradezco haber sido profesor tuyo y que nos hayas colaborado como ayudante. ¿Mm? Gracias. Gracias, Tero. Gracias, Luis. Mi agradecimiento lo voy a dar al final para cerrar porque voy a ir con la parte de las preguntas. Diego, con respecto a lo de la ciencia de la retroalimentación, término que conocí gracias a ti, porque no lo había visualizado de esa manera, a mí me gustaría que desde lo que tú aprendiste con ese entorno, porque nosotros siempre hablamos, necesitamos retroalimentar a los profes, pero no sabíamos que había toda una filosofía detrás o estudio al respecto. Pero me gustaría que profundizaras, por favor, en el tema motivacional, que tiene un poco también con la última pregunta o comentario que hacía Luis, en el tema motivacional, tanto dirigido, cómo hago una retroalimentación que motiva al profe a mejorar, cómo hago una retroalimentación que motiva al estudiante a contestar la encuesta, porque hay un tema motivacional que no es menor. Y lo otro que me interesa es cuán importante en esta retroalimentación es la identidad, identificarse, o sea, que no sea la persona anónima, por ejemplo, porque en general la retroalimentación es por encuesta. Entonces, motivación y anonimato serían como lo que quisiera que tú profundizaras de lo que dice esta teoría de la retroalimentación. Muchas gracias por preguntar, porque fue algo que estudiamos mucho, no tanto para este trabajo, pero para el de Matías, sí, era lo que quería saber. Yo creo que no está directamente redactado en el trabajo de Matías, no explicitó temas como la longitud de encuestas, la complejidad de encuestas, pero sí lo he investigado mucho. El tema con la motivación de participación, la mejor forma es la agilidad y la fácil usabilidad. Al final, la conclusión que nosotros generamos, yo y Matías, después de haber trabajado y iterado en eso, es que mientras más fácil y rápida de responder la encuesta sea, mejor
mejor respuesta, más precisa será a la hora de los resultados y tendrá un mayor alcance. No sé si esto sucederá en la encuesta básica, porque como es obligatoria de responder, puede que merme un poco y un estudiante ponga puro 1 o puro 7 y no lo piense mucho. En cambio, una encuesta como esta que está diseñada para ser rápida, sé que ayuda a que el estudiante no solo se está motivado de responderla porque llegar y responder, sino que pueda hacerlo, pueda pensar cada ítem. Si ya este ítem me pregunta esto, a ver, ya voy a ponerle, en vez de decir punto, 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 punto y hacerlo rápido. Yo creo que eso es lo más importante, y si no, también es sobre buscar, no sobrecargar de medios, de input, porque está bien una encuesta breve, pero si son muchas, o son muchas distintas, sé que merma como es como el amor que le puede poner un estudiante a la encuesta. Hoy ya respondí esto, ya respondí esto hoy. Y viendo que la encuesta docente estaba obsoleta, que no nos pegaba con la información que buscábamos, por eso se buscó que fuera lo más breve posible, para poder no meternos en ese tema de vamos a hacer una encuesta más larga, que los chicos van a tener que responder de nuevo, sino que hacerla breve y accesible. Yo creo que eso respecto a la motivación. Y sobre la anonimidad, Mohamed exploró un poco esto porque había una serie de implementaciones que tenían anonimidad y una serie de otras que no. Y lo que encontró es que a la hora de tomar decisiones, viendo los datos, tomando decisiones, no afectaba mucho la anonimidad en el sentido de que al final los datos están. Puede que no llegaran a un alcance grande, que si no me equivoco, cuando eran anónimas era un poco más amplio el espectro de datos, pero la decisión como que siempre apuntaba a lo mismo. Y si no me equivoco, esto era porque los que respondían esos medios, los que generaban esos datos, cuando no era anónimo, lo hacían con la motivación de hacerlo, porque si no, no lo responderían, o lo responderían de la forma más neutra posible, para no meterse en problemas después. Así que no es como algo tan decisivo, pero yo creo que sí, como decía en esta misma lectura, es muy importante estudiar dónde estamos ahora. Yo creo que las literaturas que estudió él, que son europeas, es una cultura distinta, puede que sea distinta como lo vemos acá. Hay que ver qué tan importante es la anonimidad. Hay que preguntarle al archivo, aunque ya lo hicimos y al final concluimos la mejor anonimidad. Es importante ver cómo, dónde vamos a meter esto y ver si es que no nos mermará todo. Yo, la personal, no creo que es mejor mantenerla anónima, pero siempre manteniendo los datos un respaldo en caso de cualquier cuestión. Si se va muy lejos la respuesta de cierto estudiante, por último, alivianarla o tratarla o ver algo de eso. Es lo que yo veo. Y ahora vamos a los datos y quedémonos ahí en Mohamed. Ya es casi algo nuestro, ya hablamos de Mohamed. Me encanta esta lección. ¿Qué dice Mohamed con respecto a la parte tecnológica, a la plataforma, a la base de datos, al tipo de base de datos? ¿Por qué no trabajar a lo mejor con una base de datos no SQL? ¿Por qué no ir guardando, o a lo mejor lo hace o lo propone más a futuro, ir siguiendo cosas a partir de los históricos que va generando? Estoy pensando en algunos algoritmos de reconocimiento de patrones, reconocimiento de grupos de estudiantes que estudian de una manera o de otra. ¿Qué dice al respecto en la plataforma tecnológica y en posibles inferencias o proyecciones a partir de la data que recolecta? Una buena pregunta a la hora de implementación, pero lamentablemente Mohamed no se va mucho en el área de técnica, porque era su idea en todo caso. La idea era generar un sistema ya y decir, este es un muy buen sistema, úsenlo. Pero como la literatura estaba tan dispersa, al final el trabajo se convirtió en una revisión de literatura. Y que en esa revisión se generó un modelo de creación, no de implementación como para decir base de datos, plataforma, sino para decir cómo voy a esquemar las funcionalidades, cómo voy a implementar el sistema, cómo lo voy a introducir. Así que de base de datos no habla mucho como de tecnología. Ya, ¿y tú cómo visualizas entonces la otra parte? Si que ya logramos implementar una base de datos y logramos, han pasado 10 años y tenemos millones de encuestas ya registradas, ¿qué harías tú ahora desde la perspectiva, sobre todo un futuro profesor de base de datos, prontamente espero, qué harías tú desde la perspectiva de cómo aprovechar esa data, ese gran data warehouse que se está formando ahí, para mejorar la docencia, más aún de lo que se puede hacer? Como usted dice, un banco de datos es como el oro del información. Al final,
teniendo datos, el nivel de estadística y de análisis que se puede hacer es casi infinito. Desde lo que yo haría, si es que se logra, bueno, asumamos que no se logra mantener el formato y por alguna razón la encuesta cambia una o dos veces a lo largo de 10 años, o se genera otro medio distinto. Lo que yo utilizaría ahí son temas que ya están saliendo ahora, que es inteligencia artificial. Hace poco un chico se tituló que hacía un análisis de sentimiento de la encuesta docente. Yo lo que haría sería, dado que estos formatos van a variar, si es que varían, ojalá que no, poder, y con estos datos más encima detrás, poder hacer como esta conexión entre, hay datos de esta encuesta, hay datos de, puede ser la encuesta docente que tenemos ahora, que hay 15 o 16 años de datos, hacer como este nexo de decir, estos datos apuntan a esta retroalimentación, de este ítem en específico, esto a este de específico, y poder hacer un medio, ojalá que incluya, como le digo, aprendizaje automático, inteligencia artificial, que logre generar retroalimentación a través de distintos formatos. No es mi ciencia la inteligencia artificial, pero sí he visto las implementaciones que eso tiene y viendo cómo se está disparando, es muy probable de que en 10 años tengamos un sistema así que sea capaz de conectar datos de esta forma. Yo haría eso a largo plazo. No sé si era su pregunta. Y la posibilidad de generar como perfiles de estudiantes y decirle al profe, este grupo de estudiantes que tú tienes en este momento en el aula, aprende de esta manera, o para él sus tiempos son mejor medírselos con, no sé, a través de sus conocimientos, o yo aprendiendo mejor medírselo a través de proyectos, o a través de un certamen escrito, o a través de una exposición. Me encanta esa pregunta. Desde los datos de una encuesta de retroalimentación tal vez sea un poco difícil. Uno no tampoco va a realimentar todo el formato de... Bueno, yo no realimento, sino que sobre el certamen estuvo bien, sobre que la tarea estuvo bien. Pero sí se podría, sino desde que un estudiante entra a la universidad, hacer un análisis. Primero habría que levantar los datos acerca de qué hace cada asignatura y tenerlo en algún lado así fijo. Por ejemplo, este ramo hace proyectos, hace certamen, hace tareas. Teniendo esos datos, podemos ver qué alumnos están en esa asignatura y cuáles son sus notas, por ejemplo, cuáles son sus rendimientos, e incluso hacer un análisis de qué le pareció a la asignatura. Con eso se puede hacer una especie de perfilado acerca de, mira qué coincidencia, estos ramos que eran de proyecto, el estudiante le fue muy bien, o el tuviera tuvo muy buenas notas. Se puede hacer como unas conclusiones desde eso. Sé que es una combinación de datos y de analítica súper compleja. La verdad yo creo que sería súper factible hacer. Difícil, pero va. Muchas gracias. Bien, pues, ¿alguna pregunta al público presente? Sí, por favor. Yo siempre... No, pero no es pregunta, sino con respecto a la encuesta docente. Porque yo todo esto lo comentar desde el lado del estudiante, porque hoy no soy profe de universidad, porque practico el propio cuenta, pero yo creo que la encuesta docente, la encuesta docente, porque yo, como dijo Diego, soy de las personas que hace la flechita hacia el lado, enter, flechita hacia el lado, enter, flechita hacia el lado, enter, porque así se responde súper rápido la encuesta docente y les pongo a todos la misma nota. No te puedo creer. Sí, flechita hacia el lado, la solución a todos nuestros problemas de entonces. Pero lo que iba a comentar con respecto a eso es que muchas veces yo las respondo así, o las respondo porque también he respondido encuestas docentes con amor o con ideas para que fueran los profes, es como el sentimiento, sí, muy emocional, pero el sentimiento que me provocó ese profe o esa clase. Por ejemplo, hay profesores que desde mi perspectiva se llevó una impresión increíble, y a esos profesores particularmente yo siempre, en las encuestas docentes, les pongo todo el corazón a responderla. Entonces, yo creo que muchas cosas fallan en las encuestas docentes porque muchos profesores, esto visto del estudiante, porque yo sé que hay otros estudiantes que no son como yo, o profesores pero es que muchos profesores como que no pueden llegar a los alumnos. Y eso yo creo que tiene que ver no solo con cómo son los profesores, sino también con cómo los estudiantes llegan a ciertas clases. Por ejemplo, el profe Claudio Torres, todos lo conocen porque, por desgracia, no tiene muy buena premisa. Yo sé, porque yo hablo con el profe, mi profe guía, y también soy su ayudante, yo sé que ese profe sí se esfuerza porque los ayudantes aprendan. Y se esfuerza, y de hecho siempre lo dice, vayan a clase, en clase. El profe lleva ejercicio, siempre está dispuesto a responder, a veces responde a deshora, pero el profe siempre está motivado, pero los alumnos
no van. Y además siempre lo califican mal en las encuestas docentes. Entonces igual así como que a lo que va esto, que es el sentimiento que provoca el profe, lo que motiva a muchos alumnos a responder encuestas docentes, ya sea de forma negativa o positiva. Eso podría ser un problema más con la encuesta en sí. O sea, no la encuesta docente, sino el medio de retroalimentación de una encuesta. Sí. Puede ser, porque creo que entiendo el sentimiento, que no suelo ser tan negativo. Sí. Pero es como que el hecho de que tengas que responder la encuesta sobre alguien que no tienes como esa impresión, ya sea positiva, tal vez negativa, como que no te da la inspiración. Las ganas, el deseo, tú lo haces con la... Literalmente, yo a los profes que me caen bien, o a los profes que no me caen muy bien, que yo no comento las encuestas en mala, ya, así que no es que yo un día diga, "Ay, me cae mal, bueno, no". De hecho, esos profes siempre intento decirles, oh, no me gustó esto, podrían mejorar así, etcétera, etcétera. Pero sí, muchas veces eso es que la gente, y más encima la encuesta es gigante, Sí. no, literalmente yo no me doy la lata de poner un clic en cada punto, porque realmente me parece, máxima las preguntas siempre son un poco así como el profe llega a la hora, Sí, sí. el profe puede llegar a la hora y de hecho todo puede estar correcto, pero quizás el profe lo que explica en la clase ni se entiende. Entonces como, pero sí como que esa... Hubo una modificación este semestre, lo que dice a punto lo dice Valerie, no sé si va a servir para evitar un poco ese el clic y la flechita, pero ojalá haya servido porque no se asoció, está asociada la encuesta siempre a la inscripción del siguiente semestre. Ahora se dejó una ventana mucho más amplia, no asociada a la inscripción. Uno podía empezar cuando quisiera, incluso empezó casi un mes antes, entiendo yo, porque la inscripción recién fueron hace poquito. En realidad fue, no sé si fue pensada en lo que dice la Valerie, más bien en bajarle la carga al SIGA, porque se acuerdan que en el proceso de inscripción anterior que ahora actual, entonces además asociamos la encuesta, así que eso yo creo que ojalá haya servido también para que el estudiante se tome su tiempo, vea que no tiene que contestarla tan apurado porque está dependiendo de la inscripción de asignatura. Así que hay cosas así que tienen que ver con el proceso mismo, ¿no? Y otra cosa que quiero decir es que también yo creo que una de las cosas que desalienta a algunos alumnos a como contestar de forma, porque igual contestar las obligaciones, yo creo que desalienta al alumno motivarla, a la motivación de contestarla de forma con amor o prestando atención, es que no ven cambios en los profesores cuando responden la encuesta. O sea, por ejemplo, yo puedo tener toda la buena intención de que el profe mejore y poner algún, no sé, o podría hacer esto, o podría hacer esto otro, pero al final, el siguiente semestre, cuando yo le pregunto, oye, ¿cómo te fue en este ramo de este profe? ¿Tuvo una experiencia? Me dicen, no, o sea, que está igual. Entonces, como que para todo para atrás, o sea, las generaciones siguientes van a decir, pucha, sé que el profe se responde en la encuesta docente o no, porque el ramo va a seguir igual. Y bueno, ahí hay una responsabilidad también de nosotros como carrera de tomar acciones concretas. No es tan fácil de repente decirle a un profe, sabes que no puedes seguir haciendo este ramo. Claro. Bueno, Pero pero resultado, me imagino. claro, Hay un problema que hay- nosotros detectamos, hay un así se problema. refleja. Bien, pues, ¿alguna otra consulta? ¿Puedo complementar un poco a la... Ya, espérate, ¿Valerie era la que estaba hablando o dale, espérame que lleve otra pregunta. Dale, Luis, tú primero. Ya. Lo que pasa es que a veces hay dos, yo lo comenté porque el tema de la encuesta para mí es súper sensible, súper sensible. Incluso me afecta emocionalmente. Ahora no soy el único, porque el otro día enterraron a un profesor, Héctor Henao, y en el funeral se decía que él siempre estaba esperando los resultados de la encuesta para ver cómo podía mejorar las cosas. Y eso se dijo el día del funeral, digamos. Entonces, pero a veces entonces conmigo pasan dos cosas. Una en que yo comento, le digo a los estudiantes al principio del semestre, miren, la encuesta fue, hubieron estas situaciones, estas fueron los comentarios, estas son las mejoras que se plantean para este año. Por ejemplo, en el caso de los cursos a distancia que hubieron, los estudiantes se quejaban de que no conocían a los demás. Entonces yo puse una condición, porque recordemos que la pandemia duró, los cursos online duraron 4 o 5 semestres. Entonces yo puse la condición de que pusieran la foto, subieran la foto, ¿estamos? Para que los demás lo conocieran.
resultado de la encuesta del año de la vez siguiente. El profesor Evia exige que pongan la foto, una cuestión que no sirve para nada, y algunos echaban garabato incluso. Entonces, eh, lo, ¿por qué lo obligaban, etcétera, a poner la foto? En circunstancia que el año anterior habían pedido que explícitamente querían ver los rostros de los demás. Entonces, a veces uno queda casado. Entonces, por ejemplo, ya que justamente eh, nuestro Diego conoce sumamente bien el tema de gestión de proyectos y taller de gestión de proyectos. Este año, 2023, por ejemplo, el tema de modelo de costo no va a ir en el primer semestre para evitar, disminuir la carga de los estudiantes, y se va a dejar justamente esas horas de la clase para que los estudiantes terminen de formular el plan de proyecto. Ese cambio, que uno podría decir es mínimo, es toda una reprogramación que hay que hacer. Por ejemplo, las historias de usuarios se van a empezar a ver en mayo, para que los estudiantes, cuando tengan que hacer su PMB en junio, esas historias de usuario sean justamente las más trabajadas. ¿Qué puede suceder entonces el 2023? Que los estudiantes se enojen, se molesten. ¿Por qué empezamos tan antes con la historia de usuario, etcétera? Entonces, siempre hay esa situación. Por eso que para mí es muy importante el hecho de que estén las dos alternativas. Y la segunda, que ya que estamos repreguntando, quería plantearle otro pequeño cambio a la encuesta. ¿Ah? Perdóname. ¿Ah? Y es el siguiente: no todas las asignaturas tienen ayudantía efectiva, ¿ah? No todas. Entonces, ¿qué es lo que es un ayudante? Un ayudante, desde el punto de vista así, de la gestión, es un recurso de apoyo que la universidad pone para que los estudiantes aprendan más. Entonces, ¿qué te parecería, Diego, si en esos cursos en que no existe ayudante, colocar por los recursos de apoyo provistos para la asignatura, donde esos recursos de apoyo a veces son video, material complementario, etcétera, de tal manera que cuando hay ayudante, hay, y cuando no hay ayudante, utilizar de tal manera que esa pregunta siempre tenga validez, porque, insisto, desde el punto de vista de la administración, lo que la universidad hace es colocar un recurso de apoyo, que en ese caso es más importante que sea persona a otro. Más adelante van a ser chatbots, seguramente el recurso de apoyo no va a ser un ayudante, sino que va a ser un chatbot u otro. ¿Ah? Eh, Gracias, perdón que me haya extendido. Ya, no, vale. Adelante, tú tenías una pregunta. Más que una pregunta es, y en especial ahora que el profesor aquí habló, Diego, tú sabes que yo soy, además de externo a todo el mundo de la programación, ya que estudio construcción, actualmente soy externo a la universidad. Por temas de que no me fue bien, me tuve que retirar de esta universidad y ahora estoy estudiando un programa. Y en esa otra universidad, yo sigo teniendo, porque sigo de pie en la universidad estudiando, la mala experiencia de que, en especial en lo que es la evaluación docente, se extiende demasiado con detalles muy vagos. Muchas de las preguntas, como dijeron aquí, era si el profesor llega a la hora, cosas así. Si el profesor intenta hacer la clase, si el profesor hace esas cosas. En el modelo que tú presentaste, que eran 4 preguntas, se podría decir que es selección múltiple y una pregunta abierta en la cual dar una especie de opinión. Siento que ese modelo, al ser así de corto, ya también por mala experiencia, no podría decir acá en la Santa María, porque siendo sincero no me acuerdo bien cómo fue mi experiencia con los ayudantes de la Santa María, ¿ya? Pero en mi universidad actual he tenido, en especial con un ayudante, el cual por mala suerte y por falta de recursos dentro de las, podría decir que de mi carrera en general, me ha tocado en varios ramos a través de los semestres. Por ejemplo, que en un semestre me toque para 2 clases diferentes, pero sí a través del, mientras he avanzado,
este joven ha avanzado conmigo en cierta ayudantía. Resulta que no hay casi un filtro de cómo hacer una retroalimentación de los ayudantes tampoco, sino que solamente de los profesores. Acá también. ¿Ya? Pero por eso le añadimos, perdón, esta pregunta. O sea, por eso está configurada así. Es verdad lo que dice el código, que hay cursos sin ayudantes. Pero teníamos ese problema porque la encuesta de acá no tiene nada de ayudantes. Entonces, era una retroalimentación que se perdía. Y fue algo que escuchamos mucho de los He tenido experiencia, como le digo, con este joven. Lo cual es gracioso porque este joven en alguna ayudantía era muy bueno como ayudante, explicaba muy bien, hacía ejercicio y presentaba una actitud, en especial considerando que era, tuvimos la suerte de que era un año mayor que la mayoría de los niños, era bien cercano a los niños, entonces se entendía todo lo que. Pero para otros ramos, sin cambiar su forma de ser, la forma en la que enseñaba no era la adecuada. La expertiza, a lo mejor en la materia también. Sí. Entonces, no, por ejemplo, yo, por mi caso, no al punto que dijo el profesor de que había un alumno que se hicieron hechas, lo que así, yo varias veces quise expresar la idea de que él quizá no era un buen ayudante para un ramo en específico, pero no era posible porque, Tenía forma de. sí, y además aún, también siendo cómplice, se podría decir que la compañera acá, con la extensión de la encuesta, sería solamente apretar botones y seguir hacia abajo hasta que se terminara, si es que tuviera la opción de evaluar un ayudante con la cantidad de preguntas que normalmente se hacen. Ya, pues muchas gracias por tu comentario. ¿Estamos listos? Ya, Luis, voy a. ¿Vamos para allá? Si tienen más preguntas, me consultan. Volviendo. Ya, vamos y volvemos. Es para alcanzar a. Ahora toda la pregunta. Estamos en la presentación. Vamos a cerrar este examen con la calificación que hemos otorgado a Diego junto a mi colega Luis Levia. Pero antes de eso yo quiero decir públicamente algunas palabras, más bien en agradecimiento. Luis se adelantó un poquito cuando hizo sus preguntas desde su perspectiva, pero yo también desde la perspectiva de su directora de pregrado, cargo que tenía antes, más Diego ha sido ayudante mío en base de datos y en talleres de desarrollo de proyectos informáticos, bueno, junto a varios de los que aquí también están presentes. Quisiera yo agradecerle públicamente porque la verdad de las cosas que a él y en especial al grupo, bueno, Javier y Tato también, llegaban siempre a darme esta retroalimentación. Y de ahí nace un poco el tema, porque ellos siempre llegaban cuando algo pasaba en una asignatura, o cuando ellos veían que había algo que no estaba bien, se acercaban a mi oficina y me decían, profe, mire, incluso cuando estábamos online. Sí, Entonces ahí como que yo sentí esa necesidad de tener más allá de esa encuesta formal, larga, que uno tiene, el transformarlo en algo mucho más concreto. Así que desde la esencia de tu trabajo de memoria también, a esos comentarios, esas visitas que me hacían, yo se las agradezco porque nos permite mejorar. Algo que el colega Videla tiene muy presente siempre, la mejora continua. Así que muy agradecida por lo que has hecho por la carrera, por tu desempeño también en los ramos y como estudiante de esta universidad. No es fácil avanzar aquí, no es fácil no reprobar asignaturas, ¿no es cierto?, aprobarlas con buenas notas, y a él le fue bien. Y bueno, y solamente desearte mucho éxito en lo que viene. Se vienen cosas por lo menos, se supone, no sé, vamos a partir siendo colegas en el ramo de base de datos. Y solo decir para cerrar y dar un broche final a esto, que obtuvo la nota máxima. Por favor, la foto ya, ¿cómo es? Ahí. Gracias. Vengan a saludarlo. Vamos a dejarlo aquí así en un brindis. Ya, Luis, ¿estamos listos? Sí. Ahí está Luis, para que ahí nos está saludando. La abuelita,
Felicitaciones. Está emocionada. ¿Te parece algo? Creo que se vaya un... Ya, vamos a hacer un saludo. Ahí no. Vengan a hacer su salud y ahí gracias. Bien, aquí tranquilamente haciendo la verdad, porque lamentablemente tengo que estar a las 4. Es Coca-Cola. Aquí es pura Coca-Cola. Ya, estamos esperando el ingeniero nuevo aquí. La hermana viene aquí. Visita. Porque tiempo de... Toma ahí. Sí. Abuelita, a ver si por favor te corre un poquito para que se vea. Ahí está. Ya. Ahora no sé cómo comenzar, pero muchas gracias, profesora, gracias, profesor. Para mí, tanto el comienzo de este trabajo como desde la hinchada que iba con Juan Diego de su oficina, siempre fue un gusto. A mí siempre fue una pasión aportar, siempre acompañado, siempre buscar cómo mejorar. Para mí siempre como mi lineamiento. Entonces, yo la verdad quería agradecerle a usted por permitirme ir por ese camino. Yo en primer año no sabía bien cómo ir, cómo hacerlo. Y usted me dio ese pie de hagamos esto, conversemos esto, y después con el proyecto, y al final con el amor, decir, profesora, muchas gracias. De verdad, para mí ha sido un honor estar con usted. Y será un honor, ojalá en lo que el tiempo apremia y No, gracias a ti, como te dije. a mis amigos, por supuesto, por estar desde el comienzo, a todos los que vinieron y los que no alcanzaban a venir. Siempre, siempre valoré su presencia de todos en nuestros semestres, y ustedes no habría podido pasar ni cantando. Para Javier, mención especial porque estuvimos todos juntos y ahí estábamos apoyándonos cuando era el momento. Y mi familia, por permitirme venir acá, por estar siempre preguntándome si necesitaba tal vez un poco más de lo que yo prefería, y siempre estando atento a cualquier cosa que necesitas. Así que un brindis por usted y muchas gracias. Muy bien.